¿Ustedes saben? Ahí está la campanita. Eso quiere decir, comenzó la clase. Chiquillos, muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio tarde. Aquí, una vez más, su profesor de TIT y también profesor tutor, Eliezer Rojas, con una nueva clase. Bueno, como ustedes saben, no tengo coanimador, no tengo aquí nadie en el micrófono 2 cuando tenemos TIT, pero bueno, cosas que pasan. Les cuento mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros esta semana? Y como dice ahí el título, esta semana nosotros vamos a ver las herramientas de presentaciones de Google. Vamos a ver de forma general y en algunos casos un poco más específico cuáles son las herramientas que componen esta aplicación que vamos a ver llamada presentaciones de Google. No es mucho tampoco lo que podemos ver en cantidad, ¿sí? Ya que estamos finalizando el semestre, pero ya de vuelta de vacaciones de invierno, nosotros vamos a entrar un poco más en detalle en hacer presentaciones. En esta semana nosotros estamos viendo, para iniciar, obviamente, la parte técnica, todos los componentes de estas aplicaciones, etcétera. Ya que la semana pasada vimos cuáles eran algunas de las aplicaciones que nos servían para hacer presentaciones y por qué nosotros íbamos a preferir presentaciones de Google y no otra aplicación, por si acaso. Llegó Juan Carlos, bienvenido Juan Carlos, qué bueno que estás aquí. Saludos. Ok, continuando entonces. Lo que vamos a ver, como dije recién, las herramientas de presentaciones de Google. Y el objetivo de la clase, como bien dice en pantalla, conocer las herramientas que componen la aplicación Presentaciones de Google. O en inglés Google Slides, o también simplemente presentaciones. Lo pueden encontrar también. No te preocupes, Juan Carlos, lo bueno es que estás aquí. Eso es lo que importa. Estás aquí presente. También les recuerdo, estimados alumnos del segundo nivel medio, que esta clase pertenece a la semana número 15, entre los días 14 al 17 de junio del presente año. ¿Ok? Bueno, como dije antes, vamos a revisar un poquito los contenidos que componen herramientas, o las herramientas que componen, mejor dicho, presentaciones de Google. No sin antes, como siempre es parte de nuestra rutina, empezar con un poquito de el recuento. ¿Qué es lo que nosotros vimos nosotros en el capítulo anterior? Y en el capítulo anterior de TIT, ¿qué vimos nosotros? La semana anterior vimos más que nada una serie de distintos presentadores y creadores de diapositivas. Como por ejemplo, vimos Impress, vimos también, bueno, hablando un poquito de Impress, que era una plataforma gratuita para todo computador. Tú solamente necesitabas un código y lo puedes descargar o ocupar de manera gratuita y también legal, sin ninguna limitación. Lo que sí, no es tan completa como otras, pero es bastante válida y bastante útil. Teníamos también, como aparece ahí en pantalla, Keynote. Y el Keynote utilizaba más que nada, o era utilizado para los computadores que tienen la manzanita, ¿cierto? Todo lo que era relacionado con Apple, como por ejemplo los MacBook. Los MacBook entonces tienen Keynote. No sé si aquí hay alguien que tiene un computador con manzanita. Lo desconozco. Si es que hay alguien con... Creo que alguien la nombró la vez pasada que le era muy incómodo utilizar Keynote. Y estoy muy de acuerdo. Tienes un celular iOS, ok, tienes un iPhone y tienes Keynote, ¿se puede utilizar desde el celular? Yo ni conozco eso, dice. ¿Y una Vera? No. Un Mac Mini. Ok, ¿y han utilizado entonces, o has utilizado Keynote alguna vez? Nunca lo habían oído. Ok, pero ya saben que es como presentaciones, pero para todo lo que es de la empresa Apple. No sé si en el iPad también lo puedes tener, me imagino, Valeria. Es mucho más fácil del PC de todas maneras.
Es mucho más completo también. Bueno, pero hablamos de Keynote porque es un creador de presentaciones de Apple. Sin embargo, tenía ciertas limitaciones. Ya era un poco incómodo porque toda la gente está acostumbrada a utilizar PowerPoint, entre otras aplicaciones. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que aceptar que sus computadores pudieran instalarles todo lo que es de Microsoft Office. La Belén dice, Belén, estamos haciendo un recuento de la semana anterior. Cosas que nosotros vimos la semana anterior entre las aplicaciones que sirven para hacer presentaciones, como lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, son presentaciones. También vimos PowerPoint, que es el más famoso, el más utilizado en el mundo, por lo tanto es el que las personas están mucho más acostumbradas a utilizar, y el que vamos a utilizar nosotros, que es presentaciones de Google o Google Slides, o simplemente Slides, si lo quieren buscar en inglés también. Perfecto. Destacamos por qué nosotros íbamos a usar presentaciones de Google en nuestras clases y nombramos distintos factores. Entre esos factores hablamos, por ejemplo, del dinero, que era gratuito, que todos podíamos tener acceso con una cuenta de Google, por ejemplo. Desde cualquier dispositivo móvil, tú podías ingresar a presentaciones de Google. Aunque muchos de ustedes dirán, pero profe, yo tengo un celular Huawei moderno, no puedo descargar esto. Realmente sí hay formas de descargarlo de manera legal y bonita. ¿Ok? Así que nunca hay limitaciones como tal. Y bueno, como una APK, no, de hecho hay aplicaciones dentro de la App Gallery de Huawei que te permite descargar aplicaciones. Hay una aplicación que es para descargar aplicaciones. Y otras también puede ser la opción de descargar un APK. Sí, te lo descargas de forma legal. Sí, de hecho nosotros compartimos en los grupos de WhatsApp hace mucho tiempo atrás cómo descargar, por ejemplo, a los que tenían Huawei, cómo descargar Classroom, cómo descargar Meet, cómo descargar Gmail, entre otros. Y corre en el sistema operativo de Huawei. Sin problemas. Bueno, volviendo entonces, eso fue la semana pasada. Ahora importa lo que vimos esta semana, lo que veremos esta semana. Y la importancia de la clase esta semana es observar y utilizar las herramientas que nos entrega la aplicación, ¿cierto? Tanto como para nuestra versión de computador, como en la versión móvil, en nuestro celular. Así que, si bien yo sé que muchos de ustedes, en este caso, en este curso, utilizan más la versión de computador para Google Drive, documentos de Google y en este caso también para presentaciones de Google. Va a ser un poco confuso los nombres porque todos tienen Google al final. De todas maneras, vamos a ver algunas funcionalidades que comparten tanto la versión de navegador en el computador como la versión de sus dispositivos móviles. ¿Ok? Así que a la gente que está tomando notita en sus cuadernos, les pido por favor que anoten el título de esta semana, como bien aparece ahí, las herramientas de presentaciones de Google, por favor. Si fueran tan amables, chiquillos. No sé si están tomando notita. Tomen notita, chiquillos. ¿Ok? Entonces, las herramientas de presentaciones de Google, ¿cierto? Ese es nuestro tema de esta semana. Y no voy a comenzar sin antes recordarles qué es presentaciones de Google, la aplicación que estamos viendo. Y en palabras simples, Google Slides o presentaciones de Google es una aplicación para crear presentaciones que forma parte del grupo de aplicaciones otorgadas por Google Drive. Recuerden que Google Drive cuenta con distintas aplicaciones. Entre esas distintas aplicaciones tenemos documentos de Google, hoja de cálculo, formulario de Google y, por último, presentaciones, que es lo que vamos a ver. Todo eso, todas esas 4 aplicaciones que nombré, son parte
de Google Drive. Y como dice aquí, similar a PowerPoint, cuenta con herramientas más simples y también un poquito más limitadas, pero al mismo tiempo con guardado automático y gratuito, siempre y cuando lo hagas con tu cuenta de Google. Tiene guardado automático, como dijimos la semana pasada, siempre y cuando estés conectado a Internet. Cualquier pequeña modificación que tú hagas en tu documento de Google, o en este caso presentaciones de Google, igual yo me confundo un poco con los nombres, pero saben a lo que me refiero, se va a guardar de forma automática, tal como pasaba con documentos de Google. Tú escribías, por ejemplo, un punto o una separación, aparecía guardando de forma automática, inmediatamente. Y siempre se va a ir guardando, siempre y cuando tú estés conectado a Internet. Recuerden que dijimos que esto tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre ellos que no lo puedo usar sin Internet, lo cual es malo, ¿cierto? Porque no todos tenemos acceso a Internet. Pero por eso cuenta con ¿cómo se llama esto? Por eso cuenta con el guardado automático, porque tiene que estar conectado a Internet a cada rato. Y además es gratuito. ¿Qué mejor que al no tener que pagar por estas aplicaciones? El único precio es estar conectado a Internet. A mí me parece bastante bien, al menos. Así que recuerda, como dice aquí, lo que estás viendo en este preciso momento fue creado utilizando un programa para presentaciones digitales, como lo es PowerPoint, ¿ya? Esto nosotros todos los profes hacemos presentaciones utilizando PowerPoint. Obviamente nosotros nos centraremos en presentaciones de Google, porque todos podemos contar con acceso a las aplicaciones desde nuestros dispositivos. No importa si tú tienes un Mac, no importa si tú tienes un celular o un computador, ya sea un computador portátil o un computador de escritorio, puedes ingresar desde tu navegador, en este caso de los computadores, desde tu navegador puedes ingresar a presentaciones de Google o, si lo quieres de otra manera, desde la aplicación, si es que quieres ingresar desde tu celular, ¿ya? Así que les recuerdo, descarguen la aplicación los que todavía no la han descargado, porque más adelante nosotros la vamos a utilizar. Bueno, no la vamos a utilizar ahora, right now, pero sí un poquito más adelante vamos a ver con más detalle presentaciones y vamos a hacer presentaciones, afiches, entre otras cositas. De forma breve nomás, no vamos a hacer cosas tan extensas como no les voy a pedir que me hagan una presentación de 20 diapositivas y que me la presenten, ¿no? No, vamos a hacer algo más simple. Y bueno, hablemos un poquito de las herramientas con las que contamos aquí en presentaciones de Google. ¿Ok? Ok, déjenme abrir el Classroom para ir revisando, chiquillos, si es que hay gente que ya ha enviado la pregunta esencial. Bueno, hasta el momento tenemos una persona que entregó. Recuerden que esto fue subido el día de ayer, por lo tanto todos pueden acceder ya a la pregunta esencial. Así que no es necesario que estén en o que esperen en la clase. Si bien igual es genial que vengan a la clase, lo aprecio harto, pueden también hacer la pregunta esencial antes. Ya tienen el acceso desde antes, porque igual me parece un poco injusto de que con otros ramos puedan ver la pregunta esencial el lunes y el martes y conmigo recién el miércoles. Por eso ya están activadas, para que ustedes las puedan revisar. ¿Ok? Bueno, volviendo a la presentación, back to the presentation. Ahora nombraremos entonces algunas de las herramientas bastante visibles con las que cuenta presentaciones. Notarás que algunas de estas son las mismas que en documentos de Google, el que era el editor de texto. Me imagino que lo recuerdan, si lo vimos harto tiempo. Ya, algunas de las herramientas son similares o son iguales, de hecho, a lo que nosotros habíamos visto, ya que en ambas aplicaciones se puede escribir como si fuera un editor de texto.
Exacto, las palabras que ustedes están viendo aquí en pantalla se pueden escribir porque presentaciones igual es como una especie de editor de texto. Tú puedes escribir. Lo que están ahí no son imágenes de palabras. ¿Ok? Por lo tanto, entre comillas, se puede considerar como un editor de texto. Entonces, al permitir texto, tiene que permitirnos las opciones para poder editar texto. Cambiarlo, cambiar algunas cosas. Y de esto trata la pregunta esencial. ¿Cuáles son las similitudes entre presentaciones y documentos de Google? Así que a partir de ahora vamos a analizar un poquito esas similitudes que se nombran en la pregunta esencial. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito del apartado de fuente. Incluso después les voy a mostrar en Google Drive, desde la versión del PC, donde yo puedo encontrar estas opciones. Porque en un principio, todos los que están desde el PC, entre comillas diría que se asustarían porque no van a ver nada. No van a ver que están en pantalla. Pero hay algunas formas para hacer que aparezcan. Y no se preocupen, ahí lo vamos a ver. Así que primero vamos a comenzar entonces con nuestro apartado de fuente. Y como dice ahí, al igual que en documentos de Google, tenemos a nuestra disposición un apartado de fuente, el cual tendrá exactamente las mismas funciones. Son lo mismo que en documentos de Google, yo voy a poder ver aquí en presentaciones. Obviamente se puede notar que es como un poco distinto, pero muy, muy poco. ¿Ya? Porque las diferencias igual son hartas, pero ahora estamos viendo algunas similitudes. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde presentaciones que es igual a documentos? Puedo, por ejemplo, cambiar el estilo de letra. Puedo cambiar el estilo. Ya puedo cambiar, por ejemplo, Arial, Calibri, Times New Roman, Comic Sans, que a muchos les gusta ese tipo de letra, entre otros. ¿Ok? Entonces tú puedes cambiar el estilo. Bastante válido, bastante bien. Porque, por ejemplo, yo puedo cambiar el estilo de mi título o de algunas palabras en específicas, pero aquí en los ejemplos le mostré la letra con un estilo, mejor dicho, distinto a lo que aparece ahí en pantalla. Cambiar el estilo es una cosa que yo puedo hacer que es similar a documentos. Otro tema que es similar sería entonces modificar el tamaño. Modificar el tamaño, se refiere a modificar el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra. Puedo hacer que el tamaño de la letra sea un poquito más grande o que ya sea un poquito más diminuto. Ya, y tiene opciones de acceso rápido para eso también. O si tú quieres poner también el tamaño de letra de forma manual, bastante válido, es posible. Pero puedes hacer eso, sobre todo cuando quieres poner títulos. Algunos títulos van con una letra distinta, se le cambia el estilo, y en otros casos también modifican un poco su tamaño. A veces los títulos y los subtítulos son más grandes que el texto que aparece en el cuerpo. También puedes cambiar los colores. Los colores de tu texto pueden cambiar, ya si quieres destacar algo en sus palabras, entre otras cosas. Tú puedes cambiar los colores de tu texto y en presentaciones de Google es mucho más útil cambiar el color del texto. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué es más útil? Simple. Porque muchas veces en nuestras presentaciones, y eso lo vamos a ver el día de mañana, en nuestras presentaciones nosotros podemos cambiar el color de fondo o agregar una imagen de fondo. Y a veces las letras negras o la letra en color negrito no se van a notar dependiendo del fondo. Entonces cambiar los colores en una presentación es mucho más común utilizando presentaciones que en documentos de Google, que en el editor de texto. ¿Ok? Y también dice ahí, entre otras funciones estéticas, entre las funciones estéticas está, por ejemplo, ennegrecer el texto, por eso está marcado igual que como aparece el título o un apartado de fuente. Tenemos también cursiva, que es la letra se ve con una pequeña curvatura, que normalmente es para citar lo que está diciendo alguna persona, o alguna palabra mal escrita o algún modismo.
se usa eso. Tenemos también el subrayar, ¿cierto? Y también hay otra más que es el destacado, que es como si usáramos un destacador sobre algunas palabras. ¿Ok? Eso sería algunas de las cosas que tienen en común. Hay más todavía. Hay más todavía, sí, de hecho vamos a seguir viendo. Pero pasemos a la siguiente parte. Pasamos a la siguiente parte. Y aquí es donde ustedes se preguntarán, profe, ¿dónde están estas opciones? ¿Dónde están estas herramientas de fuente? Y bueno, bastante fácil. Bastante fácil. ¿Dónde se encuentran entonces? Desde tu navegador o la versión del computador que tiene documentos de Google, mejor dicho, presentaciones, voy a confundir los nombres muchas veces, no quiero confundir a ustedes, presentaciones de Google, muchas veces entonces solo aparecerá al momento de hacer clic en un cuadro de texto que queremos agregar. Lo que aparece aquí, esto es un cuadro de texto donde se puede escribir. Al hacer clic o presionar con el dedo, va a aparecer la opción de estas herramientas de acá arriba. Ahí recién van a aparecer. Porque en un principio, si tú abres una presentación de Google, no te van a aparecer. Te van a aparecer solamente cuando tú hagas clic en un cuadro de texto para empezar a escribir. ¿Dónde aparecerá esto? Aparecerá, como bien se ve ahí, en la parte alta, tal como en otras aplicaciones. Y como dije recién, si tú no haces clic en un cuadro de texto, no te aparecerán las opciones. Entonces les voy a mostrar cómo sería desde el computador. ¿Ok? Tengo aquí abierta la presentación. Denme un segundito. Ahora sí lo tengo listo. Voy a detener la función. Voy a compartir una pestañita para que ustedes puedan ver cómo es desde el computador. Ok, entonces desde nuestro computador se vería algo de esa forma. Ok, ahora sí, así se vería. ¿Ya? Hay un mensaje para ustedes en pantalla, como pueden notarlo. Y yo no veo mis funciones estéticas todavía. Deberían estar en esta parte donde yo estoy deslizando el mouse. O sea, mis opciones de fuente. No aparecen. ¿Dónde está el ennegrecer? ¿Dónde está por ejemplo, el estilo de fuente para cambiar la letra? No aparecen. Para hacer que aparezcan, para que no se asusten, para que no digan, profe, mi presentación de Google se echó a perder, no aparece nada. Bueno, ustedes tienen que hacer clic en un cuadro de texto que se abren las diapositivas. Por ejemplo, yo quiero editar el texto que dice, hola, saludos a los que llegaron. Hago clic, presiono el cuadro de texto, y ahí aparecen ahora sí, en la parte alta, todas las opciones de texto. Vamos a hacer que desaparezcan. Hago clic afuera, y ahora no están. ¿Ok? Al no estar, muchas personas se preocuparían o tratarían de buscar por aquí en herramientas, ¿cierto? O en insertar, etc. Pero no, lo único que tienes que hacer entonces es hacer clic en un cuadro en el que tú puedas escribir, como por ejemplo los que ya tienen texto. En el caso que tu presentación no tenga un cuadro de texto, puedes crear uno acá arriba. Ok, pero en palabras simples, haces clic en el cuadro de texto y listo. Ahora aparecen mis opciones que son, por ejemplo, para poder cambiar el estilo de la letra que aparece en ese texto. Le puedo cambiar el tamaño. También puedo ennegrecer el texto, dejarlo en cursiva, subrayarlo, cambiarle el color y también puedo destacarlo. Ay, no se ve nada ahí. No soy muy bueno para contrarrestar colores. Pero bueno, ahí son algunas de las opciones que yo puedo utilizar. Y recuerden, aparecen única y exclusivamente cuando ustedes hacen clic en un cuadro de texto. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda?
No, profe, hasta ahora, bueno, al menos yo no. Perfecto, gracias, Janet. ¿Qué sucede con los demás estudiantes? Vamos bien, dicen los chiquillos, muy bien. Al parecer no hay ningún problema por el momento. Vamos a recompartir la pantalla entonces. Qué bueno que estén entendiendo. Me alegra saberlo. Y recuerden, cualquier duda o consulta, me la hacen directamente a mi WhatsApp. Cuando sea fuera de horario de clases, ahí si tienen alguna duda me la hacen por WhatsApp. Ok, pero como dice ahí, pero profe, ¿y desde el celular cómo es? Porque usted debería saber, profesor, que hay algunos que no tienen computador, tienen celular. Lo sabemos, no se preocupe. Desde nuestro celular, entonces al abrir la aplicación, el apartado de fuentes se puede ver en la parte alta, al lado de ese botón de más. O sea, es esta letra A. Esa letra A que aparece ahí, en la parte de arriba, no en la parte de abajo. En la parte de abajo aparece esa A que es para cambiar el color del texto. Que aquí tenemos un acceso rápido a algunas opciones de fuente, a las opciones estéticas como ennegrecer, subrayar, cambiar el color y también destacar. Profe, vuelvo al tiro. Vaya nomás, Emily, no se preocupe. Rescátelos. Bueno, retomando donde está, nuevamente, para que este menú de aquí arriba les aparezca en su pantalla, tienen que hacer exactamente lo mismo que hicieron antes. Tienen que presionar en un cuadro de texto. ¿Ya? Ah, miren, un mensaje subliminal en la parte de aquí abajo. Eh, espero que se lea el mensaje. Bueno, entonces ustedes, al hacer clic en un cuadro de texto, les va a abrir esta barra de herramientas en la parte alta. Al hacer clic en esta A, va a abrir aquí en la parte de abajo un menú con todas las opciones de fuente. ¿Ok? Y las opciones de fuente, entonces tú ahí, desde ahí, puedes cambiar el estilo de la letra, puedes cambiar el color, puedes cambiar el tamaño. ¿Qué más? Puedes cambiar también las opciones estéticas, ¿cierto? Entre varias otras cosas. No son solamente las únicas funciones que tiene muchas más. Pero desde el celular aparece para que tú las puedas ver. ¿Ok? Así que se puede ver desde el computador, desde el celular. ¿Ya? Recuerden, hacen clic en el cuadro de texto, hacen clic en la, o presionan, mejor dicho, de su celular en esta letra A, y ahí en la parte de abajo se le va a abrir todo el menú de fuente. Después vamos a ver los últimos 10 minutos de la clase, vamos a mostrarles la pregunta esencial por si acaso. Y ahora viene la opción de párrafo. ¿Ok? Párrafo, que es todo lo que aparece en esta parte, sobre todo desde aquí, desde donde está el punto rojo, hacia la derecha, hacia su derecha. Todo lo que está allá entonces son las opciones de párrafo, que si bien nosotros ya lo vimos, es obviamente para empezar a mejorar de forma estética el párrafo que yo esté creando en mi presentación. Y también en mis documentos de Google, como habíamos visto antes, en veces anteriores. ¿Cómo dice ahí? Al igual que lo anterior, podemos ver las herramientas de párrafo, mejor dicho. Estas opciones alineaban nuestro texto hacia distintos márgenes. Esta opción que está aquí. Lo pueden alinear hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda, centrado hacia la derecha o también justificado, ¿cierto? A ver si es que aquí creo que el texto está justificado en esta presentación. Me parece. Es solamente para notar o mostrar, mejor dicho, algunas diferencias. Me parece sí está justificado.
Porque si estuviera alineado a la izquierda, si no se va a notar mucha la diferencia, si estuviera alineado a la izquierda, este texto que está en pantalla aparecería de esta forma. Centrado aparecería así. Hacia la derecha. Y por último, así es como se vería, como estaba antes, centrado. Es un poquito más ordenado, pero a veces quedan espacios muy grandes entre medio de algunas palabras. Pero bueno. Alineaban entonces el texto a distintos márgenes. Modificamos los espacios. Modificamos los espacios o el espacio con el interlineado. Ustedes recuerdan lo que era el interlineado, ¿cierto? Sí, profe, el espacio entre líneas. O sea, Ay, exacto. Muy bien. Era el espacio que había entre las líneas. Yo podía aumentar el interlineado para que sea un poco más separado de la línea de arriba o achicar el interlineado para que sea un poquito más pegado. También agregamos viñetas de puntos, numeraciones y de forma alfabética. Que era como, por ejemplo, esta presentación que está aquí está utilizando viñetas de puntos. Es como una lista con puntitos, ¿cierto? Esa es una viñeta de puntos. Numeraciones que en vez de puntos aparecieran 1, 2, 3, 4, o también de forma alfabética, que sería ABCD. ¿Ok? Antes de seguir con lo siguiente y después pasar a la pregunta esencial, obviamente tengo que mostrarles cómo sería entonces desde mi presentación de Google. ¿Dónde aparece? Vamos a detener aquí. Graciela, prende tu micrófono. ¿Algo que decir? Nada que decir, parece. Emily, ¿recuperaste a tu gato? ¿Y a tu perro? Bueno, nuevamente, entonces, estamos aquí en la presentación. Y si yo quiero que aparezca, tengo que repetir lo mismo de antes. Tengo que hacer clic en nuestro cuadro de texto. Y ahí al ladito de mis funciones de fuente o herramientas de fuente, aquí al ladito van a aparecer todo lo que sería para modificar párrafos. Tengo, por ejemplo, aquí el alinear, que lo puedo centrar, no se movió casi nada. Me imagino que es por el tamaño del texto ahí. Pero aquí tengo las alineaciones. Aquí al ladito aparece el interlineado, sencillo, que es bastante pegado, 1,15, 1,5 y el interlineado doble. Ok, así que en estas opciones tú puedes empezar a aumentar el tamaño o a cortar el tamaño. Recuerden, les recuerdo nuevamente, estas opciones solamente van a aparecer si ustedes hacen clic en un cuadro de texto. Al ladito tenemos ya la lista con viñetas. Si yo quiero que sea una lista de puntos, como aparece ahí. Si lo quiero eliminar, hago clic de nuevo. Bien, lo puedo hacer con distintas figuras también. Por ejemplo, no puntos, lo quiero hacer con cuadraditos. Vamos a dejar con puntitos, creo que se llama ordenado. O si yo quiero también lo puedo hacer con una lista numerada o alfabética. Por ejemplo, ahí apareció el número 1. Pero aquí tengo muchas opciones. Puedo escoger el número 1, lo quiero con punto, lo quiero con paréntesis mejor, en vez de con punto. O también que en vez de un número sea una letra. Por ejemplo, ahí aparece la letra A ahora. O si yo quiero incluso que sean números, pero números romanos. O también en 0,1, para que hagan números de 2 dígitos. Y al ladito, aquí al ladito, tenemos la sangría. Aumentar sangría o achicar sangría. Prácticamente es lo mismo que nosotros habíamos visto
cuando vimos hace un tiempo atrás documentos de Google. ¿Recuerdan estas opciones ustedes, chiquillos? ¿Se acuerdan? Sí, dice la Emanuel. Buena memoria. ¿El que hay de los demás? Sí, dice la Belén. Un sí. Sí, dice el Jonathan también. Perfecto. Recuerden que eran mis opciones para empezar a editar párrafos. Ya vimos lo que era el editor de fuente, que me cambiaba más que nada la letra. Aquí es donde yo puedo ordenar un poquito, darle un poquito más de dinámica, de orden a mi presentación. ¿Ok? Pasemos a nuevamente la presentación. Deme un segundo. Volvamos porque les voy a mostrar dónde está esta opción en el celular. Pregunta mítica ancestral que muchas personas estarían haciendo en este preciso minuto. Porque el profe se olvida de la gente que tiene celular. Jamás se olvida. No se olvide de los dispositivos móviles, por ejemplo. Obviamente, no me voy a olvidar. Desde mi celular, entonces, desde el móvil, la opción de párrafo la veremos al presionar nuevamente la letra A, después de hacer clic en un cuadro de texto. ¿Ok? Hasta este momento la estamos haciendo con PowerPoint, Belén. Hasta el momento. De todas maneras, se puede hacer algo similar, pero no va a quedar exactamente igual. En algunos casos sí puede quedar igual. Pero ya más adelante nosotros vamos a empezar a hacer presentaciones. Entonces, haces clic en un cuadro de texto o presionas en tu celular un cuadro de texto y ahí arriba te va a aparecer esta opción, haces clic en la A. Y te va a abrir este menú acá abajo y te va a decir texto, que eran los de fuente, y al ladito te va a decir paragraph, párrafo. Y al hacer clic ahí o presionar ahí, en párrafo te va a salir todas las opciones que vimos recién. La alineación hacia la izquierda, centrado, derecha o justificado. Te van a aparecer estas otras opciones que no recuerdo exactamente lo que eran. Me parece que son como las opciones de diapositiva. No recuerdo lo que era en ese símbolo. De ahí lo voy a recuperar. Tenemos las opciones de sangría que están aquí al lado, que ya lo vimos recién. Y aquí sí yo quiero viñetas con numeraciones. Ahí se ve muy pequeño así en la pantalla, pero aquí aparecen las viñetas con números o letras y aquí aparecen las viñetas de punto. Si nosotros scrolleáramos un poco más abajo, podríamos ver aquí que aparece el interlineado y tenemos incluso más opciones de párrafo más abajo. ¿Ok? Hay muchas más cositas. Pero esas eran algunas de las similitudes que nosotros podríamos decir documentos y presentaciones tienen. Y esto es una pregunta de clase que prácticamente, como cada pregunta de clase, tiene una pequeña bonificación para ustedes. En caso de que les dé, por ejemplo, un 6, van a tener un 7 en su pregunta esencial. Siempre y cuando ustedes hagan esta actividad de clase. La actividad de clase dice, responda, ¿para qué sirve cada una de las opciones de fuente que se encuentran en la imagen? ¿Para qué sirven cada uno de estos? No necesito que me nombren qué son. Saludos, Emily, ya me había preocupado. No necesito que me nombren en esta pregunta de clase qué son, porque yo sé que son opciones de fuente. Pero explíquenme, en pocas palabras, ¿para qué sirve cada una de estas opciones? La B ennegrece la I, hace cursiva la letra. Muchas, lo agradezco, pero era una pregunta personal para cada uno. Ok. Y entonces, ¿cómo se envían por WhatsApp? Por WhatsApp, porque es un puntito para cada uno. Sí. Bueno, después de ese de hecho, bueno, algo que tiene que ver con esto, pero que me pasa muy seguido, por ejemplo, en el PC, es que para poner negrita, aquí es control B y normalmente era control N. Para poner negritas en textos, por ejemplo en Word es control N y aquí yo ponía control N y me mandaba para cualquier lado, entonces es control B para poder poner negrita automático con el
teclado, ¿Ya? y ahí entendí por qué, porque por eso está la B. Sí, es que está en inglés. Si tu computador está configurado en español, Word está configurado en español, lo haría control N. De hecho, tú en Word Sí, vas a ver las letras N aquí, va a ser una K en cursiva, una S en subrayar. Aquí están las letras en sí, inglés. de hecho. Black, italics, underline, etc. Se envían a mi WhatsApp, ¿ok? Me lo envían por WhatsApp. ¿Para qué sirven cada una de estas opciones? Fue el medio spoiler lo que le hicieron, chiquillos. Y también, ¿para qué sirven cada una de estas opciones de párrafo que aparecen aquí? No lo escriban en el chat, pero lo mismo. ¿Ya? Muy tarde. Sí, lo sé. Nunca pasó, nunca pasó. No pasó nada. Cortamos y seguimos. ¿Cuáles son entonces los usos de cada una de estas opciones que aparecen en la imagen? ¿Ya? ¿Para qué sirve cada uno de estos? No necesito que me escriban cómo se llama, porque tienen nombre cada uno de estos. Explíquenme para qué son. ¿Ya? Bueno, después de eso, aprovechando que nos quedan los últimos minutos, voy a mostrarles la pregunta esencial. Miren, spoilers, más spoilers. Así que a usted le gustan los spoilers al parecer. Ahí está. Pregunta esencial número 15 y justo tiene mucha relación con lo que vimos hoy día. Nombra las funciones similares que existen entre presentaciones de Google y documentos. Utilicen solamente el contenido que nosotros vimos en clase, por favor. Ya, chiquillos, esa es la pregunta esencial. Díganme, ¿cuáles son las funciones similares que tienen presentaciones y documentos de Google? No estoy preguntando que comparen, por ejemplo, presentaciones con PowerPoint. Estoy preguntando lo de qué es texto. Me ha llegado alguna pregunta esencial, pero por supuesto, cuando estaba entre medio de la clase aproveché de ver y aparecía una persona. Voy a detener la grabación mientras tanto.